de la traumatología y sobre todo del manejo adecuado de las patologías fracturarias es reconocer y tratar adecuadamente lo que son las fracturas expuestas. Vamos a ver una definición simple y útil de lo que es una fractura expuesta. Es la comunicación de los fragmentos óseos de una fractura o de su hematoma con el medio externo, con una existencia de lesión que puede ser variables, depende del grado de la fractura, de los tejidos blandos. Entonces tenemos que la fractura expuesta es una exposición a través de partes blandas, precisamente de lo que es la piel, de los fragmentos de la fractura o de su hematoma propiamente dicho, con el medio externo. Esa es una fractura expuesta. El riesgo de las fracturas expuestas, vamos a ver ahorita cuáles son los riesgos y por qué es la importancia de un adecuado manejo en estas fracturas. Doctora Gladys, su micrófono, por favor. La doctora Saona, Gladys Stephanie. Doctor, buenas tardes. Tu micro, por favor. Gracias, muy amable. Un poquito de historia en relación a lo que son las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas se conocen desde lo que se ha practicado la medicina y también ha evolucionado con el tiempo en lo que son los resultados de estas lesiones. Dice Hipócrates que puso en duda que la idea de la enfermedad era un castigo enviado por Dios y descubrió la relación entre la enfermedad y las condiciones precarias del medio. Antes de Hipócrates se creía que las enfermedades, ya sean fracturas expuestas u otras patologías, eran castigos divinos. Pero ya con Hipócrates, o incluso con algunos filósofos históricos pre-hipocráticos, se determina esto. Y acá tenemos las 5 medidas de tratamiento: la antisepsia, la reducción adecuada, la tracción de las fracturas, la colocación de una férula y un vendaje. Esta era los principios básicos del tratamiento de las fracturas expuestas en la época de Hipócrates, y que incluso ahora con ciertas modificaciones es el pilar del tratamiento de una fractura expuesta. Ya tenemos históricamente con Galeno o con Salerno, ya en la época del Renacimiento, ciertos avances de lo que son el manejo quirúrgico de las fracturas expuestas. Acá tenemos Galeno, dice que la cocción o la supuración, es decir, que la pus emane y deje de emanar, o sea, salga del organismo, era lo fundamental para una cicatrización de una fractura, de una herida, y en este caso de una fractura expuesta. ¿Ok? Salerno da lo que son los principios básicos de las curaciones de las heridas. También tenemos a Parín. Recuerdan que lo vimos en la historia de la traumatología. Hace ligaduras de grandes vasos con el enfoque de llegar a hacer amputaciones. Propuso el lavado de las heridas a diferencia de los métodos clásicos. Decía que una herida hay que mantenerla limpia, y eso se debía a lo que utilizaba era netamente agua para limpiar las heridas operatorias. La deficiencia, que ese agua a veces no era agua estéril, pero sí hacía un mecanismo de debridaje con el lavado del agua. También tenemos a Leonardo da Vinci en el siglo XV.
Y acá es un Joseph de Sol, es el que determina lo que son los debridajes, la exploración y el drenaje de algunas heridas expuestas. Lister ya hace una publicación en el 867 de fracturas abiertas con compresas con ácido frénico. Este tratamiento ya no se hace. Y el tratamiento consistía en debridamiento. ¿Qué es el debridamiento? Es la limpieza y la resección de las partes necróticas y la del uso de soluciones antisépticas, en este caso el ácido frénico, con resultados para el entonces bastante alentadores. Después viene la Primera Guerra Mundial. Winnet Orr es el creador, o bueno, el propulsor de la técnica de Orr, que consiste en una limpieza prolija de la fractura expuesta y después el vendaje con yeso directamente sobre la herida. Eso se llama el vendaje o cura cerrada de Orr. En algunos casos todavía se usa. Era en debridamiento primario completo. Debridamiento, recuerden, es una limpieza, sacar todo lo que está necrosado, hacer una reducción primaria. Reducción primaria significa tratar de poner los fragmentos fracturarios alineados, una inmovilización completa con unas férulas usaba él, y después el vendaje con yeso y realizar curaciones. Hampton, ya esto estamos en el año 1939 al 45, durante la Segunda Guerra Mundial, utilizó el método de la fijación interna diferida. ¿En qué consistía esto? Primero hacía una alineación y evitaba las manipulaciones repetidas. Facilitaba los cuidados de la herida y posteriormente hacía la estabilización. ¿Ok? Las ventajas son los desgarros vasculares de la cortical del hueso, aumento del traumatismo dentro de la herida durante la cirugía. Son principios de Hampton. El otro principio que hemos podido ver es de Orr. Ya en 1976 se establecieron una guía para el tratamiento de fracturas abiertas o expuestas a través de Gustilo y Anderson. Y esto no ha variado mucho desde ese entonces. Toda fractura expuesta o abierta debe de tratarse como una urgencia. Es tan urgente como una apendicitis. Se insiste en el debridamiento completo y la irrigación copiosa. ¿Qué es debridamiento? Sacar todo lo que está necrosado, y la irrigación es limpiar con agua. Puedes utilizar hasta 12 litros de agua, puede ser agua hervida, agua destilada, cloruro, cualquier sustancia que va a limpiar por arrastre todo elemento contaminante. Se debe administrar antibióticos parenterales antes, durante y después de la cirugía. Se utiliza el cierre primario de las lesiones de las fracturas tipo 1 y 2 y el cierre diferido de las fracturas tipo 3. Ya vamos a ver esta clasificación en un momento. La fijación interna primaria y la reparación vascular es predominante, y la fijación externa esquelética y la inmovilización como otra alternativa de tratamiento. Hay que considerar, para que haya una fractura expuesta, el mecanismo debe ser bastante fuerte. Por lo tanto, generalmente el 30% de los pacientes que presentan fractura expuesta son politraumatizados. Es decir, que hay otras lesiones aparte de la fractura. Entonces, por más, digamos, aparatosa que parezca una fractura expuesta, no tenemos que descartar la posibilidad que exista otra lesión en otro órgano de la economía. Existe un daño variable de los tejidos blandos y compromiso óseo. Las fracturas expuestas son heridas contaminadas con crecimiento bacteriano, miren, casi en el 70%. Y ya hemos determinado que toda fractura expuesta es una urgencia quirúrgica, que se debe priorizar su tratamiento para determinar un pronóstico adecuado. Los riesgos de la infección se dan porque hay gérmenes en la piel que pueden entrar hacia el hueso,
ya que el hueso está expuesto, hay gérmenes en el medio ambiente. ¿Y cuándo se debe considerar una fractura expuesta, una fractura contaminada o una fractura infectada? 8 horas. Este margen de 8 horas ha bajado últimamente a 6 horas. Si la exposición de la fractura es mayor a 6 horas, ya esa fractura es una fractura infectada. ¿Ok? Las más frecuentes son en la pierna. El 90% de las fracturas expuestas están a nivel de la pierna. Y la frecuencia de una amputación, que es una indicación de una fractura de tercer grado C, va desde el 25 al 90%. Entonces, vean qué riesgoso es el problema de una fractura expuesta. Los mecanismos son directos e indirectos. El mecanismo directo es un impacto sobre la economía y el indirecto es cuando el hueso sale, se desplaza y rompe la piel. Esos son los mecanismos de las fracturas expuestas. La clasificación nos sirve para estandarizar los trabajos, los múltiples trabajos, para que hablemos todos en el mismo idioma. Sirve para guía de pronóstico de la lesión, establece el método de tratamiento y es comprensible para todos. Es igual que las clasificaciones que hemos visto en algunos grupos de práctica. La importancia es que nos dé un pronóstico, que nos dé un tratamiento y que estandarice, es decir, que todos hablemos en el mismo idioma. Un traumatólogo o un estudiante de traumatología de Perú, de la Universidad Andina, si habla de clasificaciones con un estudiante de Chile, un traumatólogo de Chile, o uno de Estados Unidos, o un japonés, el idioma de las clasificaciones es el mismo. Dice, esta es una fractura expuesta de segundo grado y ya todos sabemos de qué estamos hablando. Por eso es importante que aprendan estas clasificaciones y aparte nos va a dar el pronóstico y el tratamiento. Los criterios fractores, la clasificación está dada por estos factores críticos. El grado de lesión de los tejidos blandos, el mecanismo de lesión que incluye el nivel de energía, puede ser de alta energía, de baja energía, grado de contaminación bacteriana y el grado de compromiso óseo. Recuerden, los recientes, evolución menor, no 8 horas, sino 6 horas, heridas pequeñas sin compromiso grave de partes blandas, las tardías o infectadas, evolución mayor a 6 horas, heridas altamente infectadas, gran destrucción de partes blandas. ¿Ok? La clasificación de MES nos sirve para determinar la viabilidad del miembro. ¿Ok? MES es desde 1990. Para determinar cuán probable es que se deba amputar un miembro. Y da 4 criterios. Lesión ósea y de partes blandas, la isquemia, el estado hemodinámico y la edad. Una puntuación mayor a 7 predijo la precisión que se debe amputar en un 100% el miembro. Y este es el esquema de MES. No es necesario que se lo memoricen. Ténganlo presentes, en cualquier momento pueden irse al internet. La cosa es que sepan valorar, ¿no? Valorar, primero, determinar si hay baja energía, alta energía, o si ha sido muy alta energía, le dan un puntaje que va de 1 a 4. Isquemia, si hay pulsos, si el pulso está débil, le dan un punto. Si no hay pulso y si hay parestesias, si hay disminución del llenado capilar, le dan 2 puntos. Si hay frialdad, parálisis, insensibilidad, le dan 3 puntos. Su estado general, si hay shock, le dan de 0 a 2 puntos. Si hay hipotensión transitoria persistente. Y la edad del paciente, que se clasifica de menores de 30, de 30 a 50 y mayores de 50. Sumando esto, si te da 7, es igual a una amputación. ¿Ok?
Entonces ya no puedes decir yo he amputado porque creía que estaba mal, sino te basas en esto y justificas una amputación. El que vimos también, historia de la traumatología, es el doctor Gustilo Anderson, es su compañero, y dan una clasificación, que es la que se usa internacionalmente para las fracturas expuestas. Recuerden, en el año del 76, hace la primera clasificación y la distingue en tres grupos, grados, 2 y 3, que determinaba el tamaño de la herida, el grado de lesión o contaminación de los tejidos blandos y el tipo de fractura. Después ya Gustilo y compañeros o socios, y en el 84 hace una subdivisión del grado 3 en tres subtipos. Con el grado de contaminación, el grado de despegamiento perióstico y la necesidad de la revascularización del miembro. Entonces, esta es la clasificación actual, ¿no? La de Gustilo. Tenemos 1, 2, 3, la 3 en A, B, C y la B en B1, B2 y B2. Que vamos a ver una por una. Grado 1 es una fractura de baja energía, puede ser una caída de gradas. Hay una herida puntiforme, más o menos, que está hasta 1 centímetro. Puede ser menos de 1 centímetro, tope 1 centímetro, puntiforme. Herida causada desde dentro hacia afuera, es decir, el hueso se ha desplazado hacia afuera, no ha habido un elemento contundente que ha hecho que el hueso se exponga, sino el hueso sale, digamos. Hay un nivel de contaminación mínimo, por ejemplo, una caída de las gradas y el paciente está con ropa protegida, la contaminación es menor. Hay escasa contusión de partes blandas, la piel, celular y músculo no están muy lesionados. Y la fractura tiene un trazo simple, que puede ser transversa u oblicua. Si mezclamos todo esto en una fractura que observamos, vamos a determinar que es una fractura de primer grado. Por ejemplo, esta es una fractura de tibia. La herida, 4 milímetros, el hueso se ha desplazado de dentro hacia afuera, ha cortado la piel del hueso y el trazo es un trazo simple. Es una fractura expuesta de primer grado. Tenemos las fracturas de segundo grado. Traumatismos de mediana energía. Herida cutánea que va, es decir, la solución de continuidad de la piel que va de entre 1 centímetro a 5 centímetros. Y producida de fuera hacia adentro. Por ejemplo, una patada jugando fútbol. Una caída de un caballo. Estas son ya traumatismos de mediana energía. Hay una contusión, un golpe de partes blandas, la piel está un poquito magullada, no hay lesión de músculo ni de hueso, no, mejor dicho, no hay pérdida, no se ha perdido músculo ni hueso, todo el hueso estructural está conservado y puede haber una fractura con conmoción moderada. Todos estos parámetros nos van a determinar que es una fractura de grado 2. Por ejemplo, esta es una de grado 2, una herida de unos 4 centímetros, exposición de hueso, hay compromiso de partes blandas y la lesión ha sido de fuera adentro. ¿Ok? Tenemos la grado 3, la Gustilo grado 3, mecanismos de alta energía, accidentes de tránsito, caídas de altura. La herida es mayor a 5 centímetros, es profunda, es extensa y va asociada a lesiones musculares, vasculares o nerviosas. Los signos de contusión son acentuados, así como es evidente la desvitalización y la falta de vascularización de las partes blandas comprometidas. Entonces, esta vendría a ser una fractura Gustilo tipo 3, y acá algunas imágenes. ¿Ok? Más de 5 centímetros, hay compromiso de músculos, hay lesión grande de partes blandas. Acá es una luxofractura expuesta, grado 3 de tobillo, caída de altura de un poste poste de eléctrico está arreglando, cae y se fractura.
Accidentes de tránsito, miren la herida grande, la radiografía y pérdida de hueso y conminución de los fragmentos fracturarios, generalmente accidentes de tránsito en nuestro medio. En el tiempo de los años 80 era bastante frecuente los accidentes por armas de fuego o explosivos. En la guerra que hubo en el Perú, bueno, conflicto armado, ¿no? 3 tipo 2. Recuerden, las 3 se subdividían. Es una herida más de 5 centímetros, el hueso fracturado con cobertura adecuada de partes blandas. Hay una cobertura, el hueso está cubierto por su periósteo, esa membranita que lo recubre, por donde hay crecimiento del hueso, está íntegra felizmente. Y están incluidas con las fracturas segmentarias o fracturas conminutas severas, pero que son mayores de 5 centímetros. Por ejemplo, la imagen que ven ahí es una fractura segmentaria de peroné y una fractura conminuta de tibia. Las tipo B, 3B, lesiones extensas de las partes blandas. Ahí hay una lesión y hay pérdida de periósteo, es decir, el hueso se va a ver blanco sin su cobertura del periósteo. Hay una gran exposición ósea y se asocia con una contaminación masiva. ¿Ok? Y las 3B. Las 3B a la vez se subdividen en B1 y B2, 3B1, 3B2. La B1 es si se logra una cobertura adecuada de entre las primeras semanas de evolución, se considera una expuesta 3B1. Y una B2 es cuando no hay una cobertura dentro de las primeras semanas de evolución, es decir, no hay un buen trabajo de partes blandas. Y las 3C es fractura expuesta asociada a lesión arterial que requiere reparación o si no amputación. La frecuencia de las amputaciones es de un 25 a un 90% de estas fracturas de alta energía expuestas con lesión vascular. Acá, observen, es una amputación, ¿ya? Una amputación traumática que requiere una revascularización lo más antes posible. Acá una amputación traumática. Llega incluso con el torniquete que le hicieron con una correa. Requiere una revascularización. Acá las mismas imágenes que distingan las del tercer tipo de acuerdo a su categoría. Perdón, 2 minutos, van a disculpar. Aló. A las 5:30 estoy. 5:30. Gracias. Mil disculpas, doctores. Y acá es un resumen de lo que son las fracturas de Gustilo por su clasificación. Primer grado, segundo grado, por el mecanismo, el nivel de la herida, compromiso de partes blandas, el tipo de fractura y el nivel de contaminación. Entonces, un pequeño resumen para que puedan ustedes clasificar. Es suficiente que ustedes clasifiquen primer grado, segundo grado, tercer grado. Las subclasificaciones del tercer grado ya es un poquito complejo. Si pueden lograrlo sería ideal, pero no es necesario que lo sepan hasta ese nivel, ¿ya? Entonces, un repaso de las fracturas de tercer grado. Fractura segmentaria, lesiones por accidentes agrícolas. También se consideran fracturas de tercer grado por la contaminación que hay. Fracturas expuestas en ríos o en pozas contaminadas también son fracturas de tercer grado, pese a que no haya una herida mayor a 5 centímetros. Lesiones por arma de fuego, la heridita de entrada no es de 5 centímetros, el orificio de ingreso es mucho más pequeño, pero hacer una lesión por arma de fuego se considera una fractura de tercer grado. Fracturas con lesiones neurovasculares también se considera una fractura de tercer grado. Las amputaciones traumáticas también se considera una fractura de tercer grado. Y las que tienen mayor de 8 horas, recuerden, ahora ha bajado a 6 horas de evolución,
y las fracturas producidas en catástrofes naturales o heridas de guerra. Si están en un terremoto y hay una heridita pequeñita, se considera de tercer grado, ¿ok? El diagnóstico generalmente se tiene que utilizar lo que es la exploración clínica. Ya tienen los parámetros del tamaño de las heridas y tenemos que ver la pérdida de, si hay pérdida o no hay de tejido blando, ¿ok? Para el diagnóstico que sea completo, esto es lo que necesitan hacer ustedes y anotarlos en historia clínica. Anotar. ¿Cuándo ha sido la fractura? ¿Dónde ha sido? Recuerden las fracturas agrícolas. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido caída? ¿Desde dónde se ha caído? ¿De qué altura se ha caído? Ser exquisitos en estas preguntas, ya que cuando lo remitan una fractura expuesta a un centro de salud, el tiempo de no estar volviéndole a preguntar al paciente es necesario, o cuando ustedes coordinen la referencia del paciente, ya tengan a mano todos estos datos que se les va a preguntar el traumatólogo cuando mandan un paciente referido. Pregunta cuándo, dónde, cómo. Otra cosa importante, examen físico. ¿A qué ver? Recuerden, las fracturas expuestas generalmente son de politraumatizados. Puede tener una lesión asociada, puede ser un abdomen agudo, un traumatismo encefalocraniano. Entonces, hay que valorar también esa parte. Signos vitales, recuerdan la hipotensión sostenida para la posibilidad de amputaciones. ¿Dónde está el segmento fracturado? Es decir, si es pierna, brazo, antebrazo. Dicen, tengo una fractura expuesta y no precisan el nivel de la fractura. Hay que hacer una evaluación vascular, pulsos, llenado capilar. Pulsos, llenado capilar. Recuerden, pulso y llenado capilar y registrarlo. Pulso ausente, disminución del pulso, llenado capilar enlentecido, todas esas cositas. Y si pueden mandarlo ya con una radiografía. Y otros exámenes como examen de tiempo sangría coagulación, cómo está su urea, su creatinina, cosas que van a poder agilizar la lesión. Acá recuerden, la evaluación vascular, las 5 P's, a ver, vamos a ver si hay dolor, si hay palidez, si hay disminución de pulso, si hay parestesias o si hay parálisis. Esto nos va a dar la posibilidad que se esté instaurando un síndrome compartimental o hay una lesión vascular, ¿ok? Síndrome compartimental o lesión vascular. ¿Cómo reconocen esto? Por esto, hay mucho dolor, hay palidez, los pulsos están disminuidos, hay parestesias y hay parálisis, falta de movimiento. ¿Qué se debe hacer? Una arteriografía urgente, puede ser un angioten, actualmente es el angioten. Un Doppler también nos sirve, pero un angioten es lo ideal, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta el momento? Por favor, estoy haciendo un monólogo muy largo. Doctora Doctor, buenas Paola, tardes. ¿alguna pregunta? Sí, dígame. Doctor, buenas tardes. Disculpe, doctor, que le interrumpa. Quería preguntarle sobre la clasificación de Gustilo. He estado viendo que la clasificación se basa más en la herida que muestra la lesión, o también es en el número de fragmentos en el que se presenta la fractura del hueso. ¿Podría ser eso, doctor? Es una mezcla de las dos. Te voy a repetir la diapositiva para que nos orientemos un poquito más. Doctor, porque también dijo, doctor, en el grado 3 había una que usted decía que solamente por el hecho de haberse producido en medio de una guerra, Se así la considera lesión un fuera grupo 3. Sí, doctor. Exacto. ¿Eso podría explicar, Exacto. doctor? Sí, les explico por qué. Miren, Gustilo hace esta clasificación, ven la diapositiva, ¿no? En el Sí, grado doctor. de contaminación, el grado de desprendimiento del periosto y la necesidad de revascularización. Esa es la que aumenta a los que son daños de las heridas, el grado de lesiones de contaminación y el tipo de fractura. Una fractura por bala, por proyectil de arma de fuego, es una fractura de alta energía. Con ende hay un riesgo de contaminación, por eso la clasificamos directamente en una fractura 3, independientemente a la herida pequeñita que tenga.
es porque es de alta energía y altamente infectante las fracturas de alma de fuego. Las que se producen, las fracturas expuestas que se producen en zonas de emergencia se deben considerar grado 3 en catástrofes, perdón, o en tiempo de guerra, para que las cataloguen como una urgencia alta, como una categoría de urgencia alta para entrar a sala de operaciones con la mayor premura del caso. Por eso se las consideran grado 3. Cualquier fractura expuesta, independientemente de la herida, que está producida en tiempo de guerra, en conflicto armado o en desastre natural. Esa es la causa por las cuales le clasifican en grado 3. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. De nada. Doctora Paula, ¿algún comentario hasta este momento? Doctor, entonces, ¿se podría decir que todas las fracturas se pueden considerar contaminadas? Las fracturas se consideran contaminadas si no son tratadas antes de las 6 horas. ¿En qué casos, entonces, ¿en qué casos se podría dar entonces profilaxis o tratamiento? ¿Cuándo se considera una fractura expuesta tratada? Cuando ha recibido la limpieza quirúrgica, es decir, se ha hecho el debridaje, lo que se emplea el debridaje con agua, jabón, esas cosas, algún antiséptico, clorexidina, es decir, la limpieza de la herida más la instauración de los antibióticos antes de las 6 horas van a hacer que la herida no sea una herida contaminada o una fractura contaminada, incluso infectada. Pero si la fractura llega a tener tratamiento después de las 6 horas, ya es una fractura contaminada con alta posibilidad de infección. ¿Ok? Sí, gracias, doctor. Disculpe, también leí que hay algunos antisépticos que evitaban la rápida cicatrización de una herida. No sé si sabe cuáles podría ser para evitar usarlas. Antisépticos que evitan cicatrización. Ya, Ajá. miren, tenemos que poner en la fractura expuesta en dos cosas, digamos, en una balanza. Una es el uso de los antisépticos, puede ser clorexidina, puede ser iodopovidona. ¿Pueden retardar la cicatrización? Sí, pueden retardar la cicatrización, pero poniéndolos en una balanza lo que requerimos es primero evitar la infección, después ya veremos el problema de la cicatrización. Hay que ir paso por paso. En caso de las fracturas expuestas, el uso de los antisépticos es bueno, pero recuerden, el mecanismo de debridaje es un mecanismo físico, por arrastre, es decir, el echar agua hace que por arrastre se descontamine la exposición de la herida, de la fractura. Pueden usar, ¿qué les digo? 12, 20 litros de cloruro o agua destilada para limpiar la herida, incluso sin ningún antiséptico. Ese es el truco de una buena limpieza quirúrgica. La cantidad de agua y la presión con la que entra. Si es posible usar, hay unas pistolas especiales que mandan a chorro el agua. Si no pueden, tratar de ajustar el cloruro de sodio para que salga el chorro con mucha fuerza. La limpieza de la fractura expuesta es una limpieza mecánica. El uso de los antisépticos es opcional. Lo que se necesita es el arrastre. Y el arrastre se hace con el cloruro, agua destilada, agua hervida, con cualquiera de estos elementos. ¿Ya? Sí, doctor. Una pregunta más, por favor. Sí, dime, Paula. Cuanto a la limpieza de por arrastre que nos dice, también es llamado desbridación por irrigación. Debridamiento, sí. Debridamiento es parte de esa limpieza. La debridación consiste en sacar, cortar todas las partes necrosadas. Ves un músculo que está medio negruzco, hay que sacarlo, porque ese es un caldo de cultivo para futuras infecciones. Y más lo que estamos haciendo, la limpieza por arrastre, todo eso es debridar. Disculpe, no sé si me podría explicar la diferencia entre el desbridamiento por irrigación en baja presión y alta presión. Perdón, ¿cómo dices? El desbridamiento por irrigación,
por alta presión y por baja presión. Ya. El debridamiento lo que hacemos es lo que les estoy explicando, ¿no? El uso de un medio físico como es el agua, el cloruro, eh, con baja energía significa que el chorro con el que vas a utilizar se limpia adecuadamente el área. De alta presión es lo que estamos usando, esas pistolitas, son como chisguetes de agua, que mandan el agua, puede ser con un antiséptico, para producir la debridación. Otros incluso usan lo que son el aire comprimido para la limpieza quirúrgica de las fracturas expuestas. Lo ideal es el medio físico, que vendría a ser el agua o cualquier líquido. Esa es la diferencia, la energía o la velocidad con la que usas el chorro del medio físico para la limpieza. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta que tengan? Doctor, una consulta, una pregunta. Sí, dígame. Respecto al tiempo de evolución de las fracturas expuestas, ¿es lo mismo decir una fractura expuesta contaminada y una fractura expuesta infectada? Sí, la contaminación se van a dar a las 6 horas. Está contaminada. No, ya, y la infección ya es el cultivo, es decir, que objetivices que hay bacterias en eso a través de un cultivo. Esa es la diferencia. Una herida, una fractura está infectada cuando ya a través del cultivo encuentras ahí bacterias. Ok, ya hemos visto el diagnóstico. Esto es lo que tienen que preguntar ustedes siempre. La evaluación de la parte vascular. Recuerden, fractura expuesta, posiblemente politraumatizado, tiene que ver 2 vías endovenosas o si no una vía con un acceso venoso bastante, una aguja bastante gruesa. Las radiografías de tórax del aparato locomotor, análisis de sangre, orina completos, tipo sanguíneo porque posiblemente va a determinar va a necesitar transfusiones, los gases arteriales, la creatinina sérica, tiempo de sangría, protrombina y los electrolitos. Esto es lo que se debe pedir a un paciente con fractura expuesta. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un poquito de lo que es el tratamiento. Es una urgencia no derivable, es decir, tienes que tratarla en ese momento. Una cosa importante, ustedes posiblemente estén en su año de provincia, lo van a hacer en una posta, un centro de salud, es muy probable, donde les va a llegar fracturas expuestas, eso ténganlo por hecho. Nunca suturen una fractura expuesta, por favor. Échenle agua, inmovilícenle con una férula y la mandan al hospital. Pero no suturen una herida de una fractura expuesta. ¿Por qué? Porque en el medio en el que van a estar no hay, digamos, no hay los medios adecuados, en la zona donde están, no hay los medios adecuados para de repente hacer una adecuada limpieza. Y es posible que se les pueda quedar tierra, pedazos de ropa, piedritas, y si la suturan, no va a ser un caldo de cultivo bastante grande. Entonces, una fractura expuesta que tengan, échenle agua, ya saben, todo el cloruro que tengan en su posta, échenle, limpienla, comiéncenle antibióticos, lo inmovilizan, y ese es el tratamiento de emergencia que hay. Si es una herida grande, solo pónganle puntos de aproximación, no la suturen completamente, después de haberla lavado con cloruro o con agua destilada. No hagan una sutura completa, porque eso enmascara muchas lesiones, o mejor dicho, muchos cuerpos extraños que van a producir infección después. ¿Ok? Entonces, ese consejo llévenselo después de lo que estamos viendo, fracturas expuestas. Nunca suturen una fractura expuesta. ¿Ok?
Algunos dicen que las fracturas de primer grado hay que suturarlas, siempre y cuando estén en un hospital. Pero si están en un centro de salud, no lo hagan, por favor. Compresión, vendaje y limpieza. Prevenir la infección es lo más importante dentro de los objetivos del tratamiento. La consolidación de la fractura es el otro objetivo y restaurar la función del miembro. Esos son nuestros objetivos, para lo cual vamos a hacer el tratamiento. Recuerden, una fractura expuesta es una urgencia, como un apéndice, un sangrado uterino o cualquier urgencia que tengan, es una fractura expuesta. Tiene ese mismo nivel. Recuerden, hay que hacer una evaluación completa. No solo es la fractura, puede tener otra lesión. Iniciar los antibióticos, debridamiento, lo que les he dicho, sacar todo lo que está muerto y echarle agua. Estabilización de la fractura, que puede ser una férula simple para estabilizar la fractura, puede ser un fijador externo, lo que puedan manejar de acuerdo al nivel de complejidad. Ustedes, en un centro de una posta, hasta que hagan su especialidad, es suficiente que la inmovilicen con una férula. Con eso han hecho la mitad del tratamiento, digamos. Cierre apropiado de la herida, lo que les explicaba, hay que saber dónde suturar la herida, en qué lugar, en qué zona, en qué hospital hay que suturar la herida. No en todos sitios se debe suturar una fractura expuesta, ¿ok? El injerto precoz del hueso esponjoso y la rehabilitación de las extremidades, rehabilitación psicológica del paciente. Esos son nuestros principios del manejo de una fractura expuesta. Antibióticos, grandes patógenos, el 59% son gram positivos. Los estafilococos, enterococos y la Klebsiella. Los gram negativos, Enterobacter, Pseudomonas. Y el Clostridium en el 9%. ¿Ok? Microorganismos varía de acuerdo a la gravedad de las fracturas, les cuento. De 1, 2 y 3, del primer grado, segundo grado, vamos a encontrar 43% de estafilococos y el 14% de gram negativos. En las de tercer grado B, ya la flora cambia. Hay mayor cantidad de gram negativos. Terapia antibiótica, ya saben, a mayor grado a mayor virulencia, es decir, a mayor exposición, mayor grado de infección. Y depende del grado de lesión de partes blandas. Mire, una fractura de primer grado, un 2% de riesgo de infección, del segundo grado de 2 a 7%, y mira cómo aumentan las de grado 3. En las grado 3 la mitad se llega a infectar. Las heridas contaminadas por tierra son posiblemente contaminadas por el tétano, y hay que utilizar penicilina, aminoglucósidos y cefalosporinas. Es una mezcla. Entonces, por cuán importante es determinar dónde se ha producido la lesión. No dar antibióticos más de 3 días a menos que la herida se infecte. ¿Ok? No hay que hacer un uso responsable de los antibióticos. Y ya saben, sacar un cultivo antes de iniciar el antibiótico. ¿Ok? Ninguna fractura expuesta debe estar sin antibiograma, sin cultivo y antibiograma. Ninguna. Reiniciar el tratamiento antibiótico. ¿En qué casos? Cuando hay un cierre primario o secundario de la herida. Practicar la reducción abierta y fijación interna. Y en casos que cambien de fijación interna o externa, del cambio. La profilaxis antitetánica, ya saben, la antitoxina tetánica, más la inmunoglobulina, en los que no son vacunados. Y el toxoide como refuerzo si en los últimos 5 años ha recibido la antitetánica, ¿no? Debridamiento es la eliminación de los tejidos no viables, lo que le decía, ¿no? Tejido muerto. Si hay mucha lesión de piel, hay que sacar toda la piel. No vale la pena dejar piel magullada que se va a necrosar, que se va a infectar. Hay que sacar todo lo que está muerto o por morirse. Ese es debridamiento. Objetivos: remoción del material extraño, remoción del tejido no viable.
Esto quita los medios de el caldo de cultivo, digamos, para los bichos, para los gérmenes. La intervención quirúrgica tiene que ser en quirófano. Vamos a retirar los apósitos que ya saben que han puesto, a que tomar cultivo, rasurado de la piel. Esto del rasurado de la piel es discutible. Actualmente ya no se hace porque produce microtraumas y el riesgo es mayor infección. Entonces, evitemos hacer esto, descartemos este rasurado de piel. Irrigación con agua fisiológica, cloruro de sodio, agua destilada. En la tipo 1 con 2 litros, tipo 2 y 3, mira, vienen de 5 a 10 litros, incluso hasta 20 litros. No tengan miedo de echar agua. ¿Ok? El desfridamiento viene a ser la fase aséptica. A lo que les decía, ¿no? No hay que sacar toda la piel si es posible, si está magullada, si está macerada, hay que sacar, eliminar todo. La fascia también hay que retirarla si es necesario, los músculos, hay que ver, hay una escala, Scully, que determina 4 criterios para ver si ese músculo es viable. Si tiene buena consistencia, si hay contractibilidad, tú lo aprietas al músculo y se contrae. Capacidad de sangrado, le haces un pequeño cortecito, si sangre está bien. Y el color propio del miembro. Si ha perdido cualquiera de estos criterios, mejor sacarlo al músculo. En las próximas 24 horas se va a necrosar y no es mejor dicho, es un buen caldo de cultivo, un músculo necrosado, muerto. Los huesos, los fragmentos desvitalizados deben ser eliminados. Si un hueso está ahí sin periósteo, mejor sacarlo. ¿Ya? Después veremos cómo lo rellenamos. Lavado, miren cómo la cantidad, recuerden, tercer grado, hasta 20 litros, acá dice 10 litros, pero por lo menos 20 litros pónganle, no perdemos nada con eso. Y otra vez hay que hacer una limpieza quirúrgica nuevamente, otro desvidramiento a las 24 o al segundo día, para ver cómo está avanzando la necrosis de partes blancas. El germen no es nada, lo importante es el terreno o medio ambiente con el que crece. ¿Ok? Listo, doctores. ¿Alguna pregunta, duda que tengan en relación a fracturas expuestas? Doctor, buenas tardes. Tengo una duda, por favor. Sí, dime, Alessandra. Doctor, ¿alguna vez nos sugirieron que en una fractura expuesta, debido a la inflamación también que causa alrededor de esta, nos habían sugerido colocar hielo en esta alrededor, ¿no? En lo que le trasladábamos hacia el hospital. ¿Es bueno esto hacer o no es, o es preferente no hacerlo? ¿Qué va a producir con el hielo? Va a producir vasoconstricción. Si bien es un antiinflamatorio muy bueno, pero si es una fractura expuesta hay que evitar poner hielo. Lo que tienen que hacer es limpiar, ponerles apósitos, vendarlo e inmovilizarlo, nada más. El hielo va a producir vasoconstricción, va a producir disminución de los procesos inflamatorios. Y eso no es lo que no queremos en una fractura expuesta. ¿Ok? Entonces, el hielo hay que evitar. En una fractura no expuesta sí pueden ponerle hielo, es muy buen mecanismo. Pero en una expuesta no. Evitar poner hielo. ¿Ya? Produce vasoconstricción y esa vasoconstricción va a producir necrosis. Lo ideal es echar agua, bastante agua, limpiar la heridita, vendarla bien, inmovilizarla y llevarla al hospital. No hielo, por favor. ¿Ya? Ok, gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Pregunta, doctor. Y dime. Doctor, apenas tengamos un paciente con una fractura, sea el grado que sea, como profilaxis, ¿le damos un antibiótico? Sí, te puedes poner, ya sabes los antibióticos que tenemos que usar, ¿no? Las ¿Cierto? cefalosporinas. Eso sí tienes que ponerle. Y si es posible, antes de poner los antibióticos, sacarle un cultivo. Sacas el cultivo y le pones el antibiótico. ¿Ya? Ya, Es lo que doctor. se debe hacer. No usar antibióticos. Hay la posibilidad, si no tienen el medio
digamos, adecuado para sacar una muestra de cultivo, comenzarle el antibiótico, sí. Y ya saben qué antibiótico, ¿no? Las cefalosporinas. De tercera generación, ¿no, doctor? De tercera generación, correcto. Ya. Doctor, ¿y el uso del torniquete para evitar la pérdida de sangre? ¿Cada cuánto tiempo se suelta el torniquete? El uso del torniquete ya está por proscrito. No se usa torniquetes. No debes usar un torniquete. ¿Así haya lesión de vasos, doctor? Si hay lesión de vasos, una pinza sobre el vaso. Tienes Pero una digamos, pinza hemostática, solo el vaso lo agarras. No hay que hacer una compresión completa. Eso se hacía antes en las películas. ya, doctor. Eso que te sacas la correa y le pones el torniquete, ¿no es cierto? Sí, doctor. Eso se hace en las películas, ya no se hace actualmente. Hemos visto unas imágenes, ¿no es cierto?, de una correa que había un torniquete. Sí, Eso lo doctor. han hecho personal no médico que ha transportado al paciente. ¿Qué se debe ver si hay mucho sangrado? Es apósitos y vendaje compresivo, que tiene que ser el vendaje uniforme. Ah, la ¿En qué compresión, doctor, ¿no? caso? Perdón, ¿cómo dices? La compresión sería importante, doctor, La ¿no? En vez de compresión, la torniquete. exacto, la compresión, torniquete no. ¿En qué casos podrías usar torniquete? Ya que la arteria femoral esté chisqueteándote. En ese caso usas el torniquete, pones el torniquete, buscas la arteria y la clampas con una pinza. Y sueltas después el torniquete. ¿Ya? Ya, doctor. Olvídense Gracias, del uso doctor. de torniquetes. Gracias, doctor. No, de nada. ¿Otra duda, otra pregunta? Bueno, doctores, espero que esta clase les haya servido. Es muy importante. Con ustedes, con el grupo de práctica, nos estamos viendo mañana. Me confirma su coordinadora si quieren la clase temprano o si quieren la clase acostumbrada a las 11, 10 o 11 de la mañana. Me avisan, por favor. Y con ustedes, con todo el grupo, nos estamos viendo la próxima semana.